¿Usted está viviendo algún tipo de dificultad? Malas noticias le tengo. En algún futuro usted va a vivir alguna dificultad. Si no pasó por una dificultad, si no está pasando por una dificultad, en el futuro le espera alguna de ellas. Y voy a ir por el Salmo 34 y cómo nosotros podemos experimentar el rescate de nuestro Dios aún en el tiempo malo. Salmo 34, versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron alumbrados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel de Jehová, o el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les faltará a aquellos que le temen. Versículo 10: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Vengan, hijos, escuchen las enseñanzas y el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y que quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está en contra de los que hacen mal, para cortar de raíz su memoria. Vuelve y nuevamente el salmista nos repite: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas veces recitamos este texto hasta de memoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime, el Señor rescata, el Señor protege el alma de sus siervos. Tenemos mucha carne aquí para hablar durante lo que sería el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más prudente con el tiempo posible. Pero este salmo, literalmente, uno puede estar aquí predicando de este salmo algunos 4 domingos, porque tiene tanto y prácticamente se divide en 3 partes que las vamos a ver bastante ligeras durante el día de hoy. Pero para entender este salmo necesitamos ir a la historia. En 1 de Samuel capítulo 21, el versículo 10 al 15, y 1 de Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2, que nos dice allí: David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? No cantaban de él en danzas diciendo: Saúl mató a miles y David a 10,000. David tomó estas palabras en serio, temió grandemente del rey de Aquis, del rey de Gad, y fingió demencia ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Entonces Aquis le dijo a su siervo: ¿para qué me lo traen? ¿No ven que está loco? Ya no es el mismo David que se enfrentó al gigante, no es el mismo David que se enfrentaba a los osos, a los leones, no es el mismo David, rey. Perdió la chaveta, brincó la cadena de tiempo. Y David se fue de allí, se refugió en la cueva de Adulam. ¿Por qué le habló esto? Porque este salmo fue escrito cuando él estaba metido en una cueva, en un lugar inhóspito,
húmedo, oscuro. Su ambiente, su entorno no era el más agradable. Quizás tu ambiente, tu entorno, lo que estás viviendo no es el más agradable, pero en medio de las adversidades, del dolor, de la enfermedad, de la pérdida de algún ser querido, de la incertidumbre, Dios nunca pierde el control de nuestra vida. Nunca. Escuche lo más gracioso. Él se fue a refugiar. Sin embargo, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron allí. Todo el que estaba en apuro, todos los que estaban endeudados, todo el que estaba descontento, se unió a David y él vino a ser jefe sobre 400 hombres. ¿Usted se imagina usted estar en apuro, en dolor, en angustia, en ansiedad y que Dios le dé una tarea de dirigir un grupo de 400 personas que están peores que usted? No tiene lógica. Él se mete a una cueva huyendo de Saúl, pero allí Dios le envía 400 hombres peores que él, más locos que él. Lo dice la Biblia, endeudados, con problemas. Es que nosotros somos llamados para servir. En este lado de la eternidad somos llamados para servir. Aun cuando estemos dentro de una cueva como David, aún seguía siendo rey. No tenía la posición de rey, pero sí tenía un corazón de rey, un corazón de servicio. Regresemos al Salmo 34. Del versículo 1 al versículo 3 nosotros podemos resumirlo de la siguiente forma. David bendice al Señor por la bondad mostrada hacia él y otros, e invita a los demás, aquellos 400 hombres que estaban locos, a bendecir el nombre de su Dios junto con él. ¿Qué es bendecir? Bendecir es cuando nosotros tenemos algo bueno que decir de alguien. El Señor nos bendice y nosotros de igual forma podemos bendecir al Señor. Cuando el Señor bendice a alguien, destaca quizás algún tipo de cualidad, algún talento, alguna característica que sea productiva en este lado de la eternidad. Nosotros bendecimos al Señor, ¿por qué? Porque nosotros, en gratitud por su bondad y su misericordia, reconocemos que todo lo que tenemos es de Él y es para Él. Y David le dice lo primero, estando en una cueva, lo primero que le dicen: vamos a orar, vamos a pedir. No, vamos a bendecir el nombre de Jehová, porque Él fue bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. De verdad que David estaba como loco. Pero qué hermosa es la palabra de la cruz. Dice que es locura a los que se pierden, pero a nosotros los redimidos es poder para salvación. Porque podemos experimentar esa paz que la persona que no tiene a Cristo no puede entender, el que no es redimido no puede entender. Podemos experimentar ese gozo, podemos experimentar calma en medio de la tempestad. Lo primero que le dice: vengan, bendeciré al Señor en todo tiempo, y los invita luego a aquel grupo a bendecir al Señor. Luego dice: en el Señor se gloriará mi alma. Usted sabe que el pecado original fue que el hombre quiso gloriarse a sí mismo, enseñorearse a sí mismo. Y nosotros luchamos con eso todos los días. Gloriarse a uno mismo refleja esos síntomas que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, llamados orgullo y soberbia. Estamos luchando con eso desde el huerto del Edén, el pecado original. El orgullo y la soberbia, ¿se acuerdan de la historia? De todo este lugar puedes comer menos de aquel árbol. Llegó la serpiente y ¿qué tocó? El corazón, el orgullo, la soberbia de aquellos hombres, de aquella mujer y de aquel hombre. No es que si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán similares a Dios. No estarán sometidos, no seguirán reglas, ustedes serán dioses. Muy bien dijo Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Algunas veces yo he tolerado el orgullo en mi corazón y la soberbia. ¿Le ha pasado a usted? Aquí vemos que el salmista dice:
En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Porque reconocía que él tuvo un trono, tuvo fama, tuvo poder, tuvo posesiones, pero que su fuerza y su poder no provenía de nada de eso, sino que provenía del Dios que conocía. En Romanos 1, capítulo 1, versículo 30 dice: detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de todo lo malo, desobedientes a los padres. Gloriarse en el Señor es lo correcto. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu economía, no te apoyes en tus posesiones, en las cualidades o habilidades que puedes tener. Recuerden, eso es un talento que Dios te ha dado para bendecir y para servir. Fíate del Señor de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Aquí podemos ver que el salmista dice que parte de la adoración a Dios es juntarse con el pueblo. Lo que estamos haciendo aquí, levantar nuestras voces en agradecimiento, es expresar gratitud sobre la bondad y generosidad de Dios. Pablo nos invita a bendecir a Dios allá en Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Es importante que todos los días nosotros podamos sacar un momento para bendecir a nuestro Padre por su bondad y por su gratitud. Del versículo 4 al versículo 7 nosotros podemos decir que el Señor respondió las oraciones de ese hombre. Dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Él habla de la experiencia personal que tenía. Él me respondió, está hablando en primera persona. Él me respondió, versículo 4. Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. ¿Cuántos podemos decir aquí también: Dios me ha respondido? Yo puedo decirlo: Dios me ha respondido en algún momento dado que he clamado a Él y me responderá. Versículo 5, fueron iluminados. Escuche esto, qué hermoso. El resplandor, cuando el Señor nos responde, refleja el gozo de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Nos da como un segundo aire cuando esa oración es contestada, esa petición es contestada, cuando vemos que quizás algún amigo viene a Cristo, cuando vemos que alguna persona que estaba atravesando alguna enfermedad es sanada milagrosamente. Nuestro rostro refleja el gozo que produce solamente la presencia del Señor. Pablo fue testigo de esto de igual forma, de ese gozo que produce vivir en la presencia de Dios. Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9 dice lo siguiente, el apóstol Pablo hablando: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Nos hemos sentido así, al igual que Pablo se ha sentido. Pero qué bueno que siempre el rescate del Señor se ha hecho presente en nuestras vidas. Siempre hay rescate de Dios para nuestras vidas. Afligidos en todo, pero no agobiados. Como decía el pastor Josué Cáceres cuando vino hace un tiempo atrás, y resumo de una forma más criolla lo que él dijo: podemos estar viviendo en el desierto, pero el desierto no vive en nuestros corazones. Podemos estar viviendo un desierto, pero ese desierto no vive en nuestros corazones.
David estaba viviendo dentro de una cueva, pero la cueva no estaba dentro del corazón de David. Nosotros como creyentes, ante los desafíos, los retos, las adversidades que nos lanza la vida, vamos a caminar con pie y paso firme, como decía el salmista. El siervo brama por las corrientes de las aguas, así Dios clama mi alma por ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos decían: ¿dónde está tu Dios? Y termina: alma mía, alaba a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Mezclé unos salmos ahí bien brutal. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sigue esperando en Dios, sigue confiando, sigue orando. Cuando todo parece que está perdido, Dios interviene a favor de sus hijos. El versículo 7 dice: y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Hay una historia muy interesante en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15 al 18. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15 al 18, creo que la tenemos proyectada. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: Señor mío, estamos fritos, ¿qué vamos a hacer? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Todos los días oro al Señor para que mis ojos sean abiertos y yo pueda ver su misericordia, bondad, su cuidado. Porque algunas veces los anteojos que utilizamos, el anteojo, ¿verdad?, de este mundo, un anteojo secular, un anteojo humanista, y nos olvidamos que nosotros tenemos un Padre que se compadece de nosotros. Un Padre que la Biblia dice que si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Si tu hijo te pide pescado, no le darás una serpiente. Si tu hijo te pide pan, tú no le darás una piedra. Cuánto más nuestro Padre que nos ama al grado que nos adoptó como hijos, y ahora tenemos acceso ante su trono. Y más que eso, tenemos también la promesa de una vida eterna. Del versículo 8 al 14 vemos y podemos resumir lo que Dios provee, unas instrucciones sobre cómo vivir de manera piadosa y cómo esto se refleja en la forma que yo trato a mi prójimo. Lo que ha estado hablando Pastor Gadir durante este último semestre, nuestra relación vertical define nuestras relaciones horizontales. Nuestra relación con Dios se nutre para nosotros poder bendecir a nuestros pares. Y es importante, aunque la salvación no es por obra, pero las obras son los resultados de nosotros vivir de una manera piadosa y de predicarle a este mundo que nuestra vida ha sido transformada por la gracia de nuestro Dios. No somos salvos por ella, pero son necesarias. ¿Me entendió? El evangelio es un poco complejo, ¿verdad? Y como medio complicado. Pero ahí vamos. Estamos igual que David casi y que los 400 hombres que estaban ahí. Nos falta un tornillo a algunos, a otros le faltan 2, pero estamos aquí, en la cueva, pero experimentando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 12 al 15, solamente quiero leer eso. Dice: ¿quién es el hombre que desea vida y
y que quiere muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Al igual que Proverbios, aquí David está dando lo que serían unos principios de sabiduría, una sugerencia que nosotros como creyentes deberíamos practicar, pero yo sé que es difícil. Yo sé que nunca tenemos lo que sería nuestra batería social adecuada para que nuestras relaciones interpersonales sean amables, sean cordiales, sean cálidas. Algunas veces nosotros hacemos el bien y nos pagan con mal. Algunas veces nosotros somos esa persona que estamos constantemente ayudando, soportando, que estamos edificando. Y cuando necesitamos que nos edifiquen, que nos sostengan, no hay nadie. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que manifestar una conducta piadosa. Váyala y escuche las predicaciones que Gadiel ha hablado de lo que es una vida piadosa. Pero los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No todos los días yo cumplo con ella. No sé usted, pero no todos los días yo cumplo con ella. Y yo, cuando hago la evaluación nocturna de mi vida, voy haciendo checkmark. Cumplí, no cumplí. Y escúcheme bien, no quiero que usted, este modelo lo haga ni no de una forma transaccional. Nosotros hemos aprendido que el evangelio algunas veces, y es una educación que no es la mejor, el evangelio transaccional. ¿Ha escuchado eso? El evangelio transaccional: me porto bien para recibir bendición. Vengo a la iglesia para ser salvo. Diezmo porque el Señor abrirá las puertas de los cielos y el Señor va a bendecir mi casa y me va a dar el carro de mis sueños. Soy un buen ciudadano porque entonces así yo voy a ser mejor que Él, porque la gracia y la bendición de Dios está sobre mi vida, sobre ellos no. No. El evangelio no es transaccional. Yo estoy aquí simplemente por agradecimiento a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el Hijo que lo envió el Padre, que aun cuando yo era enemigo, Él vino a la cruz, soportó el castigo, murió, al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. En gratitud simplemente yo digo: Padre, aquí estoy. Es tan vital lo que David escribió, que años después Pedro lo vuelve a repetir y lo menciona en Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 10 al 12, lo mismo que acabo de leer. O sea que es importante que nuestra relación con Dios sea saludable, porque la única manera que este mundo puede notar que hay algo diferente en la iglesia es a través de las relaciones interpersonales. Porque aquí es fácil, en estas cuatro paredes es fácil. Todos somos hermanos, nos abrazamos, nos besamos. Las asperezas no se ven mucho. Pero cuando salimos de aquí y tenemos que bregar con el vecino que pone la música alta y tu niño está durmiendo, cuando tenemos que bregar con los chicos que cogen las scooters en la calle, que se creen dueños de la calle, y la crítica que yo siempre digo, y se va a cansar de mí, que no me dejan ver, Dios mío, no me dejan ver por la noche. A mí me entra la ira santa de Dios y yo los bendigo en el nombre del Señor. Tenemos que trabajar con eso. En el matrimonio es una de las relaciones más desafiantes que tenemos. En el trabajo nosotros soportamos que nos den direcciones o damos direcciones. ¿Por qué? Porque hay una transacción. Mi tiempo por paga. Pero en el matrimonio no. En el matrimonio yo tengo que entonces soportar ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de qué, bíblicamente sí hay una transacción que se supone que se haga en el matrimonio, ¿verdad? El respeto, la lealtad, la gratificación emocional, sexual, como usted quiera llamarle. Pero son dos personas con bagajes completamente diferentes, con costumbres completamente diferentes, con historias completamente diferentes, con temperamentos completamente diferentes. Hay uno que es hyper y la otra persona pues lentita.
¿Le ha pasado? Usted ha conocido, ¿verdad? Quizá usted es hyper y usted quiere las cosas para allá. Y su pareja, su cónyuge, pues va más a la lenta. Santo. Ni le voy a orar a Dios que me revele quién es, porque eso se nota. Pobre Cano. En mi caso, yo soy una persona que soy bastante desesperado, vamos a utilizar esa palabra. Y mi esposa, mi hermosa esposa que está ahí, es una persona más calmada, más pausada. Pobre Glory. No sé si han visto el reel, la paciencia de un esposo y una esposa, y están tratando de cortar un melón, y él va afilando su cuchillo, introduce el cuchillo en el melón, la cáscara del melón está un poco dura y no puede, y entonces la esposa se lo quita y pega, ¡pam, pam, pam! Y rompió el melón. Yo muchas veces el Señor me habla a través de esos reels. Pasa. Tenemos que, cuando vamos a nuestro trabajo y tenemos que soportar a nuestro compañero de trabajo o a nuestro supervisor, o si usted es supervisor, tiene que ser tolerante con su empleado, que quizás su rendimiento no es el adecuado. ¿Y cómo el Evangelio me ayuda en eso? Lo que estamos hablando. Todo esto es parte de la vida y del comportamiento que un creyente debería tener. Ser honesto, refrenar su lengua de hablar engaño. Qué difícil se hace, ¿verdad? Controlar nuestra lengua. Pero la lengua simplemente es un reflejo de nuestro corazón. La culpable no es la lengua. No es como canta aquella canción, ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Es más, tiramos un merenguito que la vamos a cantar. No es broma. Peligrosa, no se quiere contener. Ay, Jehová, ayúdame a poder controlar mi lengua. Y la Biblia dice, lo dice en otras palabras, cuán pequeño fuego puede encender un gran bosque. Pero esto simplemente es reflejo de lo que está aquí. Por eso estamos hablando que nosotros primero tenemos que tener una relación saludable con nuestro Dios que transforma nuestro interior para que posteriormente eso se refleje en nuestro exterior. Del versículo 15 al 22 estoy terminando. Podemos resumirlo como que Dios cuida de quienes confían en Él. Lo que hemos visto, vimos que David bendice al Señor aún estando en su entorno inhóspito, hostil. Luego el mismo David dice que aún estando en ese lugar, el Señor escuchó su oración. Luego nos da unas direcciones. ¿Ve cómo va esto? Nos da unas direcciones de cómo nosotros debemos vivir una vida piadosa y cómo tratar a nuestro prójimo. Ve esto. Primeramente bendice al Señor, mantiene una relación saludable. Luego da gracias porque Dios sí escucha su oración. Reconoce, como nosotros tenemos que reconocer, su bondad, su misericordia. Luego, cómo nosotros podemos manejar eso en nuestras relaciones diarias. Y luego descansa y confía en que Dios siempre cuidará de aquellos que confían en Él. ¿Cuántos confiamos en el Señor? A veces confiar se hace difícil cuando nos toca la pérdida de un ser querido, un diagnóstico, cuando tenemos que movernos de algún lugar por condiciones de trabajo, de salud. Cuando no comprendemos algún asunto de la vida. Hay una familia puertorriqueña sufriendo por los estragos que ocasionaron las lluvias en Texas, que aún no han encontrado. Encontraron apenas a un chico de toda la familia, papá, mamá, hijo, yerna y la niña. Encontraron el cuerpo del joven. Papá, mamá aún no han aparecido. Cosas que uno no se pregunta, que uno pregunta, cuestiona y uno dice, ¿qué sucedió? ¿Dios estaba acaso dormido en este momento? Que no vio que esas personas iban a sufrir. Las niñas, 780 niñas en un campamento cristiano, y todavía hay unas cuantas de ellas desaparecidas, el cuerpo no ha aparecido, esos padres sufriendo porque no han podido dar una sepultura a los restos de su hija, de su hijo.
En la vida muchas veces acontecen cosas que no entendemos. Hace poco escuchaba una canción de Daniel Calvetti, muy viejísima y sencilla, pero que decía: haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida, ¿la han escuchado? Hay cosas que pasan que yo no entiendo. David se preguntaba lo mismo. Cuando usted va a los salmos, David decía: ¿por qué el impío prospera? Y yo que amo al Señor, no. ¿Se ha preguntado usted eso? De igual forma, ¿por qué su vecino, su compañero de trabajo, aquí mismo en la iglesia, por qué tiene talento cierta persona y yo no tengo ese talento? Yo quiero tener ese talento. ¿Por qué le ofrecieron una oferta de empleo que supera las seis cifras y a mí no? ¿Por qué los tiktokeros se generan miles de dólares y yo con una maestría pagándole al Departamento de Educación de Estados Unidos y tengo que soportar aquí y no llego ni a 3 dígitos? Nos preguntamos todo eso. Algunas veces la vida es injusta, no hay explicación para eso. Pero en medio de esas injusticias, del dolor, del quebranto, Dios promete que Él cuidará de los que confían en Él. El capítulo cierra con una inyección de dosis de esperanza, hablando del cuidado del Señor para sus hijos. Versículo 15 dice que Él está atento a nuestras oraciones. El versículo 17 repite nuevamente que Dios oye nuestras oraciones y nos libra de todas nuestras angustias. Nuestro Padre nos ama, nos consuela, nos guarda y nos preserva para su día. Versículo 18, cercano está. Qué importante, que cercano está. ¿De quién? Vamos al versículo. Cercano está, Señor, a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor sana a aquellos quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y da un giro completamente brutal y termina apuntando a Cristo y a la eternidad. Después que te dice: mira, bendigan al Señor porque Él ha sido bueno y Él ha escuchado nuestras oraciones, y entonces eso tiene que, por gracia, nosotros recibimos y damos por gracia, pero ahora apunta a Cristo en el versículo 20 y 22. Escuche esto. Este salmo deja en claro que tanto los justos como el malo tienen aflicciones, pero la diferencia radica en las consecuencias eternas. En el versículo 21 usted puede ver lo que dice: unos serán condenados. En el versículo 22 dice que otros serán justificados. De una manera magistral, David termina aplicando el evangelio y la promesa de vida eterna. El versículo 20 dice: ni uno será quebrantado. Si lo leemos para que tenga lo que sería un poco más amplia la imagen: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se cree que aquí estaba apuntando a Cristo. En Juan capítulo 19, versículo 36 dice: porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Se aplica este versículo a Cristo y su obra redentora en la cruz. El Cordero justo y perfecto se entregó para darnos vida a nosotros. Y termina diciendo que Él redime nuestra alma. Apunta a Cristo en el sacrificio de la cruz. Ni uno de sus huesos será quebrantado. Y el versículo 22 termina: el Señor redime el alma de su siervo. La palabra redime generalmente expresa rescate y protección. Todos los que estamos aquí hemos sido rescatados y somos protegidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos rescató de un castigo eterno y nos cuida y cuida nuestra alma en esta selva de cemento, como decía el cantante. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, te ha rescatado del pecado y de la muerte. Nos rescató del pecado
y nos protege hasta que partamos con Él o Él regrese por nosotros. Conclusión, ¿qué hacemos cuando nuestra vida atraviesa desafíos, momentos de crisis, de soledad, de angustia? Si vamos al modelo del Salmo, como bien te comenté, el modelo: bendecir, bendigamos siempre su nombre, aun cuando no comprendamos por qué de las cosas, bendigamos su nombre, porque el mayor problema del hombre fue resuelto en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo: consumado es, y te entregó salvación y vida eterna. Luego, reconozca lo que Dios ha hecho en su vida en el pasado. Algunas veces es importante reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida, porque si lo hizo una vez, lo puede hacer nuevamente. Luego, en gratitud, viva una vida piadosa y en armonía con su prójimo, confiando que Dios cuidará de ti, de tu familia, de generación en generación. Porque el éxito no es ser conocidos. El éxito es lo siguiente: es oír a Jesús decir al final: yo te conozco. Eso lo dijo Billy Graham. El éxito no es ser conocido, es oír a Jesús decir al final: yo sí te conozco.